están? Hoy día vamos a resumir un poco una pequeña guía de cómo pueden seleccionar las piezas de su arco. No vamos a profundizar en todos los detalles de cada uno de los componentes, pero sí vamos a tratar de buscar lo más importante que ustedes necesitan revisar antes de elegir su primer arco. Empecemos con la pieza central, el riser. El riser puede ser de diferentes materiales, por ejemplo, este de aquí es de aluminio, pero lo podemos encontrar en magnesio, en carbono o incluso en diferentes materiales mixtos. Hay incluso algunos risers, por ejemplo, de Win Win, que tienen piezas de acero insertadas dentro de la estructura de carbono. Entonces ya estamos hablando de que tenemos que estar verificando las especificaciones de cada fabricante para saber cuáles son los componentes globales de cada pieza. Pero si no me quiero complicar demasiado en si elegir un arco de aluminio, de carbono o de magnesio, tengo que primero entender para qué lo estoy buscando. Si yo empiezo buscando un arco para de repente disparar mis primeras flechas, puedo tener un arco de magnesio, aluminio, de carbono y no va a hacer ninguna diferencia. Pero si yo quiero un arco de competencia, tengo que buscar primero un fabricante que pueda darme una garantía adecuada, porque como cualquier pieza, cada uno de los accesorios puede tener algún fallo de fábrica y quiero que sea la fábrica la que responda conmigo y sea así fácil de solucionar. Una vez que tengo eso resuelto, puedo tomar un arco de aluminio. Si quiero, en la mayoría de fábricas puedo tenerlo. Se suelen sentir con una vibración un poquito mayor que los arcos de carbono, pero también son un poco más pesados, que al buscar precisión podría hacer lo que necesite. De todos modos, también están los talizadores que vamos a hablar en un momento, pero primero vamos a hablar de las palas. Las palas vienen en infinitos materiales igual que los risers y también en diversos tamaños. Cuando terminemos de hablar de las palas, vamos a hablar de las combinaciones que pueden tener para poder armar un arco del tamaño que ustedes necesitan. Porque tanto puede variar el tamaño de la pala como el tamaño del riser. Cuando tengo mi primera decisión, que es escoger qué material o qué fabricante voy a elegir, igualmente buscando productos que por lo menos me brinden garantía, puedo elegir entre carbón puro o carbono con alguna variación como es el foam o la madera. Si necesito, por ejemplo, un arco que se sienta muy rápido, las palas que vienen en puro carbono suelen ser ultra rápidas, pero muchos fabricantes suelen ir por un mixto mucho más cómodo, que suele ser madera y carbono o foam y carbono. No son palas tan rápidas, pero perdonan un poquito más que las palas de carbono puro. Ahora, si me preguntan a qué me refiero con perdonar, normalmente se busca que un arco sea o muy rápido o bien puede elegir un arco que ante un error pequeño no responda de manera tan agresiva, es decir, no varíe tanto en la diana. Y por eso es que hay siempre este continuo en tiro con arco de hablar de algo que sea demasiado rápido o suficientemente perdonador. Ahora que he decidido un poquito con qué fabricante ir o qué material necesito, es importante que defina también el tamaño del arco. Entonces, como les decía, puedo tener palas que se suelen dividir entre palas S, M, L y XL, que es un poquito confuso, así que de repente los puedo llevar con una tabla aquí, pero también se les conoce a las medidas en tiro con arco por simplemente el rango global en pulgadas cuando se utiliza un riser estándar de 25 pulgadas. Entonces, para que lo puedan entender, si yo agarro este riser estándar y unas palas L, tengo 70 pulgadas. Si en cambio tomo unas palas M, tengo 68 o 66 con palas short. Pero también se les conoce directamente a las palas short como 66 o a las palas M como 68. Entonces puede ser que su fabricante no les marque L, sino que les marque 70 pulgadas directamente. Pero recuerden que si yo agarro un arco más pequeño, como un 23, esas 2 pulgadas de diferencia las tengo que restar. Ya no voy a medir 70 pulgadas, sino solo 68. Por eso es que es importante que ustedes puedan estar atentos a cómo funcionan las combinaciones y la tabla va a ser mucho más intuitiva que yo de repente relatándolas en este momento. Entonces, observen la tabla, paren un ratito y chequen lo que necesitan de acuerdo a su rango de jalada. Hay ciertas fábricas que realmente han obviado últimamente la recomendación de un tamaño de arco para un rango de jalada, pero si nos vamos a los manuales antiguos vamos a tener algunas sugerencias. Por ejemplo, si yo tengo 29 pulgadas, podría utilizar un arco medium o un arco long, es decir, un arco de 68 o un arco de 70. Pero también muchos entrenadores van a preferir que ese ángulo que se va generando
ayude mucho más al contacto nariz y mentón que realmente al rango de jalada. Entonces es cuestión de que ustedes lo discutan con sus entrenadores y decidan qué tamaño de arco es adecuado para ustedes. Una vez que entonces tengo una idea razonable de qué sensación quiero, tengo una idea razonable de qué tamaño de arco quiero, de repente mi última discusión es de acuerdo al presupuesto. Si queremos de repente estar seguros de si vale la pena una inversión, tengo que también estar claro de que en qué momento estoy en mi carrera. Si estoy empezando en tiro con arco, lo más probable es que no compre las últimas palas de mi vida, porque voy a hacerme más fuerte, mi técnica va a variar un poco y voy a cambiar de palas. Entonces suelo recomendar que su primer juego de palas sea muy económico, de repente el más económico que puedan encontrar. En cambio, en risers, a menos que ustedes sean un niño pequeño o un adolescente que está en crecimiento, seguramente el tamaño del riser no va a variar mucho. Lo más probable es que el riser que ustedes escojan la primera vez les puede durar muchos años. Entonces, sí pueden tener una inversión mucho más grande en risers que lo que recomendaría en palas. Ahora podemos hablar de los estabilizadores. Los estabilizadores van a ayudar primero a reducir la vibración y segundo a que a la hora de estar apuntando tengamos un tiro mucho más preciso, ya que nuestra mira se va a mover menos porque tenemos el peso en la parte exterior de la varilla. Es similar a como cuando un equilibrista está teniendo pesos a los costados que nivelan tanto lateralmente como verticalmente. Podemos encontrar los estabilizadores en diversos tamaños, tanto medianos, largos, o incluso estabilizadores mucho más pequeños que se utilizan en entornos de cacería o de field. Los estabilizadores que normalmente se utilizarían en la parte frontal van a ser los estabilizadores largos si estoy disparando en tiro de campo o en target. En cambio, si estoy en un entorno de cacería, puede ser que utilice estabilizadores mucho más compactos. Ahora, ¿puedo utilizar todos al mismo tiempo? La respuesta suele ser sí. Con la ayuda de un VIVAR puedo incorporar estabilizadores en la parte lateral del arco y también un estabilizador largo en la parte frontal. Asimismo, estabilizadores más pequeños podrían incorporarse en los diferentes conectores que tiene el arco, ya sea en la parte delantera o en la parte posterior. Y en la combinación de todos ellos es que uno va encontrando la configuración adecuada para cada uno, y por eso es que no hay una regla absoluta de cómo deben configurar los estabilizadores. Lo importante es que tengan pesos suficientes y un estabilizador adecuado para el peso que ustedes van a poner, para que puedan hacer las combinaciones necesarias y así probar lo que ustedes necesitan. Sin embargo, unos detalles es, hay estabilizadores que tienen un diámetro más pequeño, que van a ayudar mucho más a cortar el viento, y hay otros que pueden estar centrados en ser mucho más rígidos. Pero es importante que también encuentren las especificaciones del material. Por ejemplo, este es un estabilizador antiguo cuya estructura es de aluminio, lo cual lo hace mucho más flexible que un estabilizador más delgado, pero de carbono. Similar a lo que nos va a pasar con las flechas también. Entonces, una vez que tengo definida la rigidez que quiero, de acuerdo a los pesos que necesito, tengo también que definir el tamaño de mi estabilizador frontal y de los laterales. Suele haber como algunas indicaciones, algunas guías, como por ejemplo que el estabilizador largo sea entre 4 y 6 pulgadas mayor a su rango de jalada, pero son todas referencias. Puede ser que ustedes en específico requieran algo un poco más pequeño o un poco más grande. Aún así, les recomendamos que si no han tenido la oportunidad de probar los estabilizadores o tener la oportunidad de meterlos directamente en su arco, traten de estar en ese rango primero, para que no compren un estabilizador que pueda medir 40 pulgadas y ustedes tengan una jalada muy corta y eso sentirse muy incómodo. Por último, igual que hace un momento, de repente la última pregunta es, depende del presupuesto. Es importante que ustedes entiendan que los estabilizadores son un material muy longevo. Puede ser que ese estabilizador que escojan primero les dure toda la vida. Entonces, en ese caso puede ser que una inversión en un estabilizador un poco más caro valga mucho la pena porque no tienen que estar comprando varias veces. Pero también, que estamos en un entorno de aprendizaje, puede no ser necesario un estabilizador tan bueno para dar mis primeros pasos. Lo siguiente que vamos a revisar es la mira. La mira va a venir también en una infinidad de combinaciones.
pero marcas como Shibuya o Axel suelen ser de muy alta calidad. Hay fábricas que pueden hacer también material de gama media y estas también pueden ser bastante más asequibles para personas que están empezando. No solemos recomendar miras que estén en la gama baja porque suelen romperse bastante rápido. Una variable que suele estar en las miras de gama baja o de gama media es normalmente cuando tenemos una mira que tiene mucho para mover, como por ejemplo lo hace una Shibuya, que tengo los clics, que tengo variaciones aquí, que tengo muchos tornillos para configurar. Si tengo todas esas posibilidades en una mira de gama baja, suelen también ser miras que vibren demasiado. En cambio, una mira de gama baja que sea más difícil de acomodar suele ser mucho más rígida. Por el contrario, una mira de gama alta, tengo la posibilidad de tener todas esas configuraciones y aún así que ellos conserven muy buena calidad a la hora de mantener los estándares y que el arco no vibre o que la mira no vibre. Una vez que tengo resuelta la pregunta de qué mira debo escoger, que por cierto suele ser algo como igual que el riser, igual que los estabilizadores, de acuerdo a las necesidades que ustedes tienen. Por ejemplo, tengo chicos que están en una etapa de aprendizaje y ellos ya tienen un arco adecuado, unas palas adecuadas, pero todavía no tienen el presupuesto para una mira buena. Y por eso es que suelo recomendarles miras que puedan estar menos de $100, incluso $10, como una mira de plástico, para que puedan recolectar suficiente presupuesto y así tener una mira muy buena de la que se pueden olvidar durante 10 años. Hablando primero de accesorios de protección, están los tabs. Por ejemplo, tenemos aquellos que vienen con 2 capas, que son la mayoría de tabs, y también hay aquellos que vienen con 3 capas. Es un tema de preferencia, es un tema de que realmente ustedes puedan probar las diferentes opciones, pero una muy buena recomendación es que en un tab que van a usar durante muchos años sea de Cordovan y que ustedes también pueden encontrar algún proveedor para la capa de cuero de cuerina que ustedes tengan en contacto con los dedos y así sea mucho más longevo ese tab, porque normalmente la sección de aluminio va a ser eterna. En algunos casos puede ser que tengan que estar reemplazando también el separador, pero en la mayoría de casos la estructura completa del tab se mantiene y solo van a tener que estar reemplazando su cuero. Ahora, si ustedes se preguntan si un tab es o no es necesario, la respuesta es definitivamente sí. Hay una ventaja enorme en que el Cordovan pueda resbalar sobre la cuerda y que no sean mis dedos atacándose, que pueda sostener una cuerda mucho más tiempo sin dolor y que además acomode un poco la forma de mi mano y no tenga tantas variaciones. Lo siguiente en la lista es el protector de brazo. En recurvo, la cuerda siempre va a pasar cerca al antebrazo y por eso va a ser mucho mejor que tenga una superficie por donde deslice, que no me ocasione dolor, que permita que también sea un tiro mucho más limpio, en lugar de simplemente dejar mi brazo desnudo. Y por eso un protector de brazo suele ser siempre necesario. Vamos a hablar también del quiver, aunque no es un accesorio que de repente vaya a impactar demasiado en su rendimiento. Definitivamente la comodidad es importante en el disparo. Y si ustedes tienen un quiver donde puedan cargar sus llaves, su tab, su protector y sus flechas, va a ser mucho más cómodo que uno donde solo puedan poner las flechas y un par de accesorios. Suelo recomendar que sea un quiver con suficientes bolsillos y también que los materiales que componen el quiver no se desgasten tan rápido, porque no queremos tener que estar cambiando un accesorio tan rutinario mes a mes o cada 6 meses, cuando puede ser un material mucho más longevo. Entonces, al igual que el material que vimos antes, de repente apostar por un quiver de gama intermedia o gama avanzada puede ayudarlos mucho más a quitarse la cabeza y pensar más en las cosas que realmente importan. Vamos a hablar brevemente del button y el rest. Por ejemplo, este arco que está en una persona que está aprendiendo, una persona que está todavía cambiando material en su arco, está con un rest de plástico. El rest de plástico puede perdonar bastante a las plumas a la hora de salir, ya que puede ser que ese riser todavía no esté afinado para las flechas que están usándose. Por el contrario, si ya tengo a un arquero avanzado, voy a recomendar que suelen usar un rest como el Shibuya, que es graduable y mucho más preciso. Por último, tenemos el button. Si bien mi button que puedo recomendar toda la vida es el Biter, porque es muy fácil de afinar y hay buttons similares a él que también son bastante buenos, pueden sobrevivir con un button de 10 o 15 dólares durante su primera etapa y no va a ser un problema porque todavía no están en esa etapa donde pequeñas variaciones en el resorte pueden ser significativas. Para cerrar todos los materiales que podemos incluir en el arco, lo último que debemos hablar son de las cuerdas, aunque igual que todos los demás accesorios, vale la pena una guía completa sobre las diversas materiales de cuerda. Es importante que ustedes encuentren una cuerda adecuada para su tipo de arco. Si estoy empezando y no tengo estabilizadores,
quiero una cuerda que consuma bastante energía. Es decir, que sea un poquito lenta para que realmente no explote contra las palas. Por el contrario, si ya tengo un buen sistema de estabilización, probablemente quiero una cuerda que sea mucho más rápida y mucho más precisa, que no vibre demasiado. También voy a escoger el material de entorcha adecuado para el nock que estoy usando y tengo que encontrar una combinación suficiente como para que el nock encaje correctamente y no tenga una flecha cayéndose cuando estoy disparando, o por el contrario, que no sale en absoluto del contacto con la cuerda. Por último, pero no menos importante, vale la pena hablar sobre los bow stands. Puede ser que no tengan nada que ver en su disparo y realmente no afecten la decisión de compra del bow stand a la hora de tener una buena ejecución. Puede ayudar a mantener su material mucho más longevo. Por ejemplo, si yo tengo un bow stand que permite que mi arco no toque el piso, esa cuerda y esas palas van a mantenerse en mucho mejor estado. Por el contrario, si un lado de mis palas está en contacto con el piso, seguramente se va a gastar mucho más rápido que el otro. A la hora de escoger una flecha tienen que considerar el libraje actual que tienen, su tamaño de jalada y también el grado de la flecha que vamos a utilizar. Por ejemplo, una flecha de aluminio y carbono suele ser una flecha mucho más precisa que una de carbono puro de 4.2 milímetros. La flecha de 3.2 de carbono y aluminio es no solo mucho más recta a la hora de darnos las precisiones del fabricante, sino también mucho más densa, lo que hace que corte el viento mucho mejor. Por el contrario, una flecha que suelen ser de 4.2 milímetros tienen desviaciones estándar mucho más amplias y también tienen una densidad mucho menor. El viento las mueve mucho más rápido. Por lo tanto, a la hora de escoger flechas, tengo que considerar también en qué momento estoy de mi camino como arquero y de acuerdo a eso escoger el material indicado. Si bien uno podría comprarse flechas de $500 a la hora de dar sus primeros pasos, es mucho menos conveniente que de repente tomar unas flechas que estén menos de $100 para poder tener mis primeros niveles y empezar a ser preciso porque ya son flechas personales que voy a poder configurar a mi tamaño y a mi configuración de spine. Habiendo dicho eso, tienen que estar atentos también a la hora de escoger todos los materiales de la información que les dan sus entrenadores. Si de repente su entrenador tiene alguna preferencia por algún tipo de material, porque en su configuración completa va a ser mucho más útil, es bueno escucharlo y atender a sus recomendaciones. Muy pronto tendremos listos manuales y guías de cada uno de los componentes que ustedes van a poder revisar. Van a estar tanto también en nuestra página web tiroconarcolima.com como también en los videos de YouTube. Entonces, no se preocupen si algunos detalles, tanto de las flechas como del arco, han quedado sin englobarse porque realmente cada uno de ellos requiere un video completo. Entonces, no se preocupen que viene mucha más información.